Bienvenidos a la segunda parte de la historia del Tetris. Como ya dije anteriormente, el Tetris originalmente fue creado para PC, luego para Atari y al final para Game Boy. Pero el Tetris es el juego que está disponible para la mayoría de dispositivos, tanto computadoras como consolas de videojuegos, reproductores de MP3, arcades, incluso su propio aparato, donde no solo se podía jugar el Tetris original, sino también algunas variantes, como en donde se pueden cambiar las figuras por las que se quiera. Las arcades ya tenían su propio derecho al replicar el juego, y la lucha entre Nintendo y Tengen, división de Atari, continuaron con sus versiones cada uno, las cuales, de acuerdo a muchos, la versión de Tengen era mejor en cuanto a diseño y música. Atari perdió los derechos después de un largo proceso, por lo que su versión para su consola se dejó de producir, y ahora solo quedan algunas copias, mientras que Nintendo logró sacar a flote su versión para sus consolas. Sega también intentó sacar su versión para consola, Mega Drive, pero los derechos que una vez le había dado Mirrorsoft se perdieron, y el juego no pudo ponerse a la venta. Sin embargo, tiene varias curiosidades, como que la portada es idéntica a la usada una vez por Mirrorsoft, y esto podría indicar que Sega desde un principio sabía que el juego estaba destinado a no ser legal, y mucho menos para su consola, y esto estuvo en lo cierto. Solo existen algunas copias del juego en colecciones privadas, las demás fueron destruidas. Esta versión es la más buscada y se llegan a pagar precios incluso ridículos por una copia. Existe para muchas consolas actuales, como el Nintendo DS, Nintendo 3DS e incluso tiene opciones de conectarse vía Wi-Fi con otras consolas. También existen versiones extrañas o variantes. Desde el Game Boy, Atari y los arcade se crearon varias versiones, desde copias hasta juegos inspirados en el original. Un ejemplo de esto es Tetris 2. Este juego tiene varias diferencias con el Tetris convencional, pero en la base se encuentran puntos que hay que eliminar, siendo este el objetivo del juego. Estos puntos, al igual que los tetrominos, dependiendo de la consola, pueden ser de colores o en blanco y negro, y con puntitos. Los tetrominos no son todos iguales al del original. Hay piezas cuyos cuadrados solo están unidos por las esquinas. Aquí se pueden hacer líneas horizontales o verticales, a partir de 3 cuadrados iguales, o sea del mismo color, que van desapareciendo conforme se forman. Al principio puede ser muy frustrante, pero jugándolo varias veces se hace cada vez más adictivo. Not Tetris 2. Este juego puede ser adictivo, aún más frustrante que Tetris 2, pero tan divertido como el original. La variante de este juego es que las piezas bajan como si estuvieran flotando, además que giran en sentido de las manecillas del reloj, o contra, y además no son precisas, se mueven caprichosamente y caen sin orden. No puedes controlarlas. La manera de hacer líneas es mediante unos cuadros que aparecen al lado del rectángulo del juego. Comienzan siendo grises y se van rellenando mientras más piezas pongas, y estas intenten hacer líneas. Cuando el cuadro se vuelve negro, se hace una línea. Cuando se forma una línea, corta las piezas sin importar su posición, así que a la larga van quedando solo pequeños trozos de piezas. Una variante más es el Quirks. Es muy parecido al Tetris 2. Aquí se tienen que crear grupos de 3 o más cuadros del mismo color, por lo que no se hacen líneas como en Tetris original. Esta variante también tiene modalidad de 2 jugadores, por lo que lo hace más competitivo, ya que entre mejor juegues tú, peor le va a tu contrincante. El Hatris es otro juego inventado por Alexei Pashitnov, y es muy similar al Tetris 2, solo que las figuras son sombreros. Así es. El objetivo es hacer una columna de 5 sombreros del mismo tipo. Los sombreros caen en pares, por lo que es más complicado. La cantidad de sombreros diferentes va aumentando conforme avanzas, así que hay que saber cómo acomodarlos. Existió también para Nintendo el juego Tetris 3D, donde el modo de juego era en 3 dimensiones, y las líneas a crear eran a lo largo y ancho de un nivel del rectángulo que en vez de ser vertical, es horizontal, y con profundidad para permitir el efecto 3D. La pantalla era negra y roja, y no llamó tanto la atención como sus otras versiones de Tetris. Tetris Plus es un juego que inició en arcade y luego fue convertido a 3 consolas diferentes, entre ellas Game Boy y PlayStation. La mecánica del juego consistía en rellenar líneas ya establecidas en la base de la pantalla. El objetivo era que un pequeño personaje, un profesor, no llegara a la cima del rectángulo, pues había picos, y si él llegaba a ellos, el juego terminaba. Hay muchas versiones más de este popular juego, y si las mencionara todas, se alargaría mucho el tema. Pero espero esto sirva de referencia, para hacernos una idea de la magnitud que ha tenido el juego. Música. Todos alguna vez hemos escuchado la canción Tipo A de Tetris.
pero pocos saben que esta canción está basada en una auténtica canción llamada Koroveiniki o Korobushka. Está basada en el poema del mismo nombre, cuyo autor es Nikolai Nekrasov. Este cuenta la historia de amor prohibido entre un mercader que intenta vender su mercancía a una joven campesina llamada Katia, y esta termina por llevarse un anillo de turquesa. Y aunque Koroveiniki es la más famosa y sin duda la más memorable de todas, también se han escuchado canciones de música clásica, como Sugar Plum Fairy, de Tchaikovsky. El Koroveiniki lo estás escuchando en este momento. ¿Qué te parece? ¿Lo habías escuchado alguna vez? Vamos con las curiosidades. ¿A quién no le gustaría jugar Tetris en tamaño gigante? Supongo que a todos. Y esto lo han hecho posible en varias ocasiones, usando fachadas de edificio como tablero de juego. En 1995, la Universidad Tecnológica de Delft, en Holanda, lo hizo en un edificio de 200 metros cuadrados de superficie. El siguiente Tetris gigante corrió a cargo de la Universidad de Brown, donde usaron uno de sus edificios para jugar en el año 2000. Incluso, Steve Wozniak, cofundador de Apple, tuvo la oportunidad de jugar, describiéndolo como una experiencia increíble. También ocurrió con el Massachusetts Institute of Technology, más conocido como MIT, en donde hackearon el edificio verde de su universidad para crear este Tetris gigante. Los alumnos responsables consideran el hackear como un proyecto de arte que explota su creatividad, dejando de lado el término malo de la palabra hackear. Por el lado contrario, se hizo el Tetris más pequeño del mundo, el cual, por medio de una computadora, se dirigía en nanoesferas que solo eran visibles a través de un microscopio. El área del juego estaba compuesta por un cuadrado de esferas que iban formando los tetrominos, y conforme se creaban las líneas, estas volvían al cuadrado inicial, para seguir formando más figuras. Tetris con humanos. Sí, esta particular forma de jugar Tetris fue realizada en un video stop motion por el director Guillaume Raymond en el año 2007. Este proyecto, llamado Game Over Project, también ha realizado versiones humanas de juegos como Space Invaders y Pong. Está probado que el jugar Tetris incrementa la capacidad cerebral, principalmente en el área de razonamiento lógico. Al ser este un juego de lógica y estrategia, ayuda a que en situaciones reales el cerebro sea más capaz de asimilar las situaciones y efectivamente llegar a la solución rápido. Existe una tesis a nivel maestría que habla de la imposibilidad de ganar el Tetris. Esta habla, en resumen, que no hay una estrategia que asegure la manera de jugar indefinidamente, por lo cual el jugador terminará perdiendo en algún momento. Esto debido a la forma aleatoria en que son dispuestas las piezas de juego. Es el juego más jugado a nivel mundial, siendo jugado más de 1 millón de veces al día en distintas consolas. Sin embargo, lo más popular son ahora en teléfonos celulares. Juegos que también se juegan más o menos esta cantidad de veces son Jules o Candy Crush, ambos con conceptos iguales, pero que en cierta manera están basados en Tetris. ¿Conocías tú también el efecto Tetris? Existe un estudio psicológico al respecto, que no abarca por sí solo el Tetris, sino dice que la exposición prolongada a una cierta actividad puede crearnos una idea de que la seguimos viviendo después de haberla concluido. Por ejemplo, después de patinar, tienes aún la sensación de deslizarte por el piso, ya sin tener los patines puestos. En el caso de Tetris, cosa que también pasa con juegos tipo Candy Crush, puede ocurrir que después de jugar por mucho tiempo, se lleguen a tener alucinaciones con piezas del juego que van bajando para formar líneas. También suele ocurrir que ante situaciones de espacio y logística se recurran a las estrategias del juego para solucionar el problema. Esto se ve en un capítulo de Los Simpson, donde la familia se hace de muchos objetos y tienen el dilema de cómo meterlos en el auto. Homero ve todo como piezas de Tetris y logra así meter los objetos y a su misma familia. Esta patología está estudiada y respaldada por datos científicos, los cuales también dicen que jugadores expertos tienen la capacidad de desarrollar con los ojos cerrados su propio juego de Tetris, un Tetris mental, de las dimensiones que se quieran con piezas al azar, y con la capacidad de recordar cuál es la formación que tienen hasta formar las líneas, tal como si jugaran en una consola o plataforma de juego. Esta es la historia y trascendencia de este maravilloso, adictivo, entretenido y complejo juego. Se podría decir mucho más al respecto, ya que se han escrito libros, hecho documentales y, como ya dije, hasta tesis en todos los niveles, gracias a un juego que es más que eso. Es una referencia histórica de los videojuegos, matemáticas y hasta psicología.
Espero te haya gustado la segunda parte de la historia del Tetris. Si fue así, ya sabes qué hacer. Darle like, compartirlo y suscribirte. Hasta luego.